por acá de nuevo. Fíjense, en esta videoclase pues vamos a analizar lo que es el domicilio como sede jurídica. Y esto nos va a permitir además poder diferenciar lo que es el domicilio de otro tipo de sedes jurídicas como es por ejemplo la residencia. Vamos a iniciar con lo que es el concepto de domicilio. Vamos, por supuesto, a irnos a la parte legal, al Código Civil, para ver en qué consiste, qué abarca lo que es el domicilio. Y también vamos en este recorrido de la videoclase, entre otras cosas, vamos a analizar los tipos de domicilio, que es muy importante para que ustedes puedan visualizar a través de esquema, ¿verdad? Lo que son estos tipos de domicilio, desde los domicilios generales forzosos hasta los voluntarios y especiales. Vamos a iniciar entonces en breve, sin quitarles mucho tiempo en esta introducción. Vamos a comenzar con esta videoclase, pero antes quería pedirle a las personas e invitar a las personas que no se han suscrito pues a mi canal de YouTube que se suscriban, que con esto pues me apoyan. Ya cada vez somos más, además, en lo que es el canal de YouTube. Y también recuerden darle likes a los videos, que con esto pues me estimulan muchísimo y me apoyan a la vez. Bueno, no les quito más tiempo y comencemos con esta videoclase. En la clase de hoy, pues vamos a analizar lo que es la figura jurídica del domicilio. Fíjense ustedes que el domicilio viene a ser una sede jurídica y el tener una sede jurídica es un derecho de toda persona natural. Eh, Aquí en la lámina, por ejemplo, cuando hablamos de sedes jurídicas, hablamos, por ejemplo, del domicilio, de la residencia, de la habitación, etcétera. ¿Ok? Pero en esta clase vamos a analizar específicamente el domicilio. En una próxima clase vamos a diferenciar lo que es el domicilio, de la residencia, la habitación, el paradero y otras figuras jurídicas, ¿ok? Pero específicamente en esta clase nos vamos a concentrar en lo que es el domicilio. Un aspecto bastante importante es el hecho de que lo relacionado al domicilio se encuentra establecido en el Código Civil venezolano, mientras que lo relacionado a la residencia se encuentra en la Ley Orgánica del Registro Civil de Venezuela. ¿Ok? Entonces, para analizar el domicilio, tenemos que ubicarnos en el Código Civil venezolano. Y precisamente el artículo 27 del Código Civil contiene un concepto que interesa al orden técnico, determinando que el domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. Y este es el punto clave. Cuando nosotros escuchemos hablar de domicilio, lo tenemos que identificar, relacionar con el asiento principal de los negocios e intereses, el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. Esta es la idea clave. Hay dos artículos importantes en el Código Civil que quiero resaltarles. Primero es el artículo 29, ¿verdad? Porque en este artículo habla sobre el cambio de domicilio. Y precisamente se establece que el cambio de domicilio de una persona se realiza por el hecho de fijar en otro lugar el asiento principal de sus negocios e intereses, o de ejercer en él habitualmente su profesión u oficio. El cambio se probará con la declaración que se haga ante las municipalidades a que correspondan, tanto el lugar que se deja como el del nuevo domicilio. A falta de declaración expresa, la prueba deberá resultar de hechos o circunstancias que demuestren tal cambio. Y el otro artículo que quiero resaltarles también es el artículo 31, que establece del Código Civil, que establece que la mera residencia hace las veces de domicilio respecto de las personas que no lo tienen conocido en otra parte. Con lo cual no quiere decir que la residencia es igual al domicilio. Simplemente, en este caso, cuando no tienen el domicilio conocido, entonces la residencia se tomará como domicilio. Porque el domicilio específicamente es el lugar donde se encuentra el asiento principal de los negocios e intereses de una persona. Porque fíjense ustedes que domicilio y residencia no es lo mismo. La residencia viene a constituir el lugar donde vive habitualmente una persona,
aunque no tenga el asiento principal de sus negocios e intereses, lo cual le distingue entonces de la figura del domicilio y lo que determina que no necesariamente ambas figuras tienen que coincidir. Cuando hablamos del asiento principal de los negocios e intereses de la persona, ¿verdad? Ese lugar es donde la persona, pues, por ejemplo, ejerce su profesión, tiene sus compañías, sus empresas, sus propiedades, donde tenga más cúmulo, ese se considera que el asiento principal de sus negocios e intereses. Especialmente, por ejemplo, se relaciona mucho con donde desarrolla su profesión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, porque en sí el domicilio no tiene una importancia jurídica y esto, pues muchos autores dicen que ayuda a lo que es la fijación del lugar de pago de impuestos, servicio militar, celebración de contratos, sirve para determinar lo que es la competencia en lo que es la función jurisdiccional, es decir, para saber cuál sería, por ejemplo, un tribunal competente que vaya a conocer algún tipo de demanda, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, que determina que las demandas relativas a derechos personales y las relativas a derechos reales sobre bienes muebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde el demandado tenga su domicilio o, en defecto de su residencia. Si el demandado no tuviera ni domicilio ni residencia conocidos, la demanda se propondrá en cualquier lugar donde él se encuentre. Esto es muy importante porque esto es un ejemplo, pero vemos como, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se establece para determinar la competencia territorial de un tribunal la residencia del niño, por ejemplo, ¿verdad? Pero si es para divorcio, es el domicilio conyugal, que solo vamos a ver aquí de qué trata. Y estamos viendo que se establece, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil, se establece lo que es el domicilio de la persona y eso determinaría lo que es la competencia territorial del tribunal que va a conocer de una demanda respectiva, como acabamos de ver en este ejemplo del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. En esta próxima lámina vamos a ver, en un sentido general, lo que son las clases de domicilio de las personas naturales, ¿ok? Las personas naturales somos nosotros, seres humanos, ¿ok? Y fíjense ustedes que existe un domicilio general para todos los efectos jurídicos, que eso los encontramos en el artículo 27 del Código Civil y el artículo 28 del Código Civil. El artículo 27 es el que acabamos de analizar, donde se relaciona lo que es el domicilio de una persona con el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses que tanto hemos repetido, porque es la idea clave, ¿ok? El artículo 28 habla sobre el domicilio de las personas jurídicas en sentido estricto, como son las sociedades, las asociaciones, las fundaciones y corporaciones, que no son personas naturales. No obstante, vamos a proporcionar el artículo para que ustedes tengan esta noción porque es importante también. Y este artículo 28 del Código Civil establece que el domicilio de las sociedades, asociaciones, fundaciones y corporaciones, cualquiera que sea su objeto, se halla en el lugar donde está situada la dirección o administración, salvo lo que dispusiere por sus estatutos o por leyes especiales. Cuando tengan agentes o sucursales establecidos en lugares distintos de aquel en que se halle la dirección o administración, se tendrá también como su domicilio el lugar de la sucursal o agencia, respecto de los hechos, actos y contratos que ejecuten o celebren por medio del agente o sucursal. Fíjense que en las personas jurídicas en sentido estricto la noción de domicilio pues no es exactamente la de la persona natural, porque la persona natural es el lugar donde se encuentra el asiento principal de sus negocios, de sus intereses, ¿verdad? La persona jurídica en sentido estricto, como son las sociedades, asociaciones, fundaciones y corporaciones, pues lo relaciona con el lugar donde esté situado su dirección o la administración, porque es el punto clave. Se supone que allí es el centro de interés de esa persona jurídica en sentido estricto. Pero en esta clase nos vamos a concentrar es en el domicilio de las personas naturales, ¿ok? Quise aclarar lo de las personas jurídicas en sentido estricto que está en el artículo 28
por proporcionar más información, para que vean un poco también la diferencia entre lo que son las personas naturales y las personas jurídicas en sentido estricto, ¿ok? Entonces, en sentido general, las clases de domicilio, podemos encontrar un domicilio general para todos los efectos jurídicos en las personas naturales y otro domicilio especial señalados por ley para casos concretos y determinados que vamos a poder estudiar en esta clase. El domicilio general, en esta lámina próxima que encontramos, ¿verdad? Muchos autores dicen que es voluntario o libre. El domicilio general es voluntario o libre, porque el asiento, uno decide dónde va a emprender sus negocios, dónde va a ejercer, etcétera, su profesión, dónde va a comprar propiedades. Entonces, en ese sentido, por eso es que muchos dicen que este domicilio general es voluntario y libre. Y fíjense que para poder determinar este domicilio general, los autores hablan sobre una determinación directa. Para este efecto se examina el asiento actual de los negocios e intereses, de manera que se puede concluir que ese asiento es el lugar donde se encuentren todos esos negocios e intereses, o por lo menos la mayoría o la mayor cantidad de negocios e intereses. ¿Ok? Y algunos ejemplos que podemos mencionar son, por ejemplo, el lugar donde habita la persona, como su familia inmediata, la continuidad y duración de la habitación en ese lugar, las condiciones materiales de la habitación, lugar donde se encuentren situados los bienes de esa persona, lugar donde la persona ejerza su profesión o oficio, lugar donde tengan sus cuentas bancarias, etc. Entonces fíjense que entre todos estos factores, la residencia podría ayudar a determinar el domicilio, pero no necesariamente la residencia tiene que coincidir con el domicilio, porque yo puedo vivir en una ciudad, pero tengo mis negocios e intereses y ejerzo mi profesión en otra ciudad. ¿Ok? Este es el típico caso, por ejemplo, de muchos personas que, o por lo menos yo recuerdo cuando estaba en el tribunal, habían jueces que vivían en Cabimas, que es una ciudad en el estado Zulia, muy cerca de Maracaibo, pero ellos trabajaban como jueces en Maracaibo. Entonces su domicilio, porque ese es el asiento principal de su negocio de interés, de su profesión, el ejercicio de su profesión, su trabajo. Entonces el domicilio estaría más vinculado a lo que es la ciudad de Maracaibo y la residencia sería en Cabima, por ejemplo. Por otra parte, en esta lámina también encontramos lo que es la determinación indirecta. Cómo se puede determinar indirectamente lo que es el domicilio. Y este tipo de determinación parte de la teoría del último domicilio, que consiste en que toda persona conserva su último domicilio a menos que lo haya cambiado. Y por otra parte también encontramos el domicilio aparente. La forma de determinar indirectamente o de manera directa es en ciertos casos insegura, porque el interesado no conoce bien todos los negocios e intereses de la persona cuyo domicilio se quiere determinar. Entonces de repente nosotros pensamos que este es el domicilio de él porque tiene una empresa, pero resulta que ese no es el asiento principal de los negocios e intereses, sino que es otra ciudad, porque es que en la otra ciudad es donde tiene, por ejemplo, las empresas principales, y esto simplemente es una sucursal, por decirles algo, ¿verdad? En esta próxima lámina hablamos sobre también el domicilio general, pero no el voluntario y libre, que es el que acabamos de analizar, sino ese domicilio general que es forzoso o legal y se aplica para ciertos casos determinados. Y como podemos ver en esta lámina, ¿verdad? Este domicilio general forzoso o legal se encuentra determinado para el menor no emancipado, también el domicilio legal del entredicho y la parte de la presunción legal de domicilio de los sirvientes y dependientes. Los dos primeros están en el artículo 33 y el último de los sirvientes y dependientes en el artículo 34 del Código Civil. Y lo que establece el artículo 33 del Código Civil es que el domicilio de cada uno de los cónyuges se determinará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil, ¿ok? Ahora, el menor no emancipado, establece el artículo, tendrá el domicilio del padre y la madre que ejerzan la patria potestad. Si los padres tienen domicilios distintos, el domicilio conyugal determinará el del menor. Si está bajo
guarda, que ahora es responsabilidad de crianza de uno de ellos, o en este caso se referiría más a la custodia, el domicilio de este progenitor determinará el del menor. Si el menor está bajo tutela, su domicilio será el del tutor. Y el entredicho tiene el domicilio de su tutor también. Y en el artículo 34, con respecto a los sirvientes y dependientes, lo que se dice es que se presume que los dependientes y sirvientes que viven habitualmente en la casa de la persona a quien sirvan, tienen el mismo domicilio que ésta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. En esta siguiente lámina encontramos lo relacionado al cambio de domicilio, que está en el artículo 29 del Código Civil, y donde se establece que este cambio debe ser por declaración expresa ante la municipalidad, alcaldía, y la otra forma es que sea por voluntad tácita. Que a falta de declaración expresa, la prueba debe resultar de hechos o circunstancias que demuestren dicho cambio, que es la última parte del artículo 29 del Código Civil. En otra videoclase, posiblemente creo que es la próxima, voy a diferenciar lo que es el domicilio, como ya les mencioné, de otras figuras jurídicas como la residencia, la habitación, el paradero, etc. Y voy a hacer mención también sobre la parte de la residencia, porque en el registro civil se plantea también lo que es el cambio de residencia y cómo hay que hacerlo. Entonces solo vamos a analizar lo que es la parte de la residencia en otras clases. Vimos entonces las láminas anteriores lo que son los domicilios generales, ¿verdad? Voluntario y forzoso. Ahora vamos a pasar a lo que son los domicilios especiales, ¿ok? Y en estos domicilios especiales encontramos dos domicilios. El domicilio de elección o domicilio elegido, como también se le dice, por las mismas partes. Y el otro domicilio especial que encontramos es el domicilio conyugal, ¿ok? Vamos a empezar a analizar lo que es el domicilio de elección. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste este domicilio de elección? Fíjense ustedes que el artículo 32 del Código Civil estatuye que se puede elegir un domicilio especial para ciertos asuntos o actos. Sin embargo, dicha elección debe constar por escrito. Este artículo tiene íntima relación con el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que la competencia por el territorio puede derogarse por convenio entre las partes, caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya escogido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, ni en cualquier otro en que la ley expresamente lo determine. Entonces, fíjense que este artículo 32 lo que nos quiere decir es que para ciertos asuntos o actos se puede elegir un domicilio especial. Eso generalmente sucede en los contratos para ciertos actos jurídicos que ya vamos a ver, por ejemplo, en qué casos serían. Porque, por ejemplo, donde en los casos que debe intervenir el Ministerio Público, por ejemplo, en materia de protección del niño, en divorcio, etcétera, esos casos, las partes no pueden escoger cuál va a ser el domicilio, sino que eso ya está establecido en la ley. Por ejemplo, en el caso de protección del niño es donde está la residencia del niño, por ejemplo. En el caso de los divorcios es en el domicilio conyugal. No hay otro, no se puede derogar. Las partes no pueden elegir otro domicilio porque ese es de orden público, está establecido en la ley. Pero para otros casos, ¿verdad? Donde generalmente no intervienen o donde no interviene lo que es el Ministerio Público, se permite que las partes puedan elegir un domicilio especial. ¿Por qué? Porque ese domicilio especial va a servir para determinar la competencia territorial del tribunal que pueda conocer de un conflicto que se presente en ese contrato. Por ejemplo, cuando se va a contratar un seguro, ¿verdad?
uno tiene que leer bien el seguro, todas las cláusulas, porque generalmente la parte del domicilio especial está en una cláusula chiquitica, con las letras muy chiquitas, y entonces uno no lo lee bien, ¿verdad? Uno tiene que leer todo el contrato. Y por lo menos los contratos de seguro, por ejemplo, yo recuerdo los contratos de seguro, por ejemplo, de vehículos, ¿verdad? Había una cláusula que decía, a ver, él tenía una sucursal ahí en Maracaibo, por decirles algo, ¿verdad? Que es la ciudad donde yo vivía. Y entonces resulta que yo estoy firmando el contrato en Maracaibo, pero el contrato tiene una cláusula que dice que se elige como domicilio especial la ciudad de Caracas, ¿ok? Y entonces, cuando se elige ese domicilio especial, que por ejemplo es la ciudad de Caracas, y se exceptúa, o sea, se dice que los domicilios establecidos en la ley no cuentan, sino que es este que se está eligiendo, entonces si yo tengo un problema con el seguro, no lo puedo demandar en Maracaibo, tengo que demandarlo en los tribunales en Caracas. Este es el punto importante que yo quiero que ustedes vean con este domicilio de elección. Y por eso es que la competencia territorial en materia jurisdiccional de la función jurisdiccional de lo que son los tribunales, ¿verdad? Por eso que la competencia territorial se puede derogar en ciertos casos y estos son los ejemplos, ¿ok? No en todos, porque donde interviene el Ministerio Público no se puede derogar lo que es la competencia territorial como tal, que podría surgir por la elección de un domicilio cuando es permitido. Pero ¿qué requisitos tiene la elección de un domicilio? O sea, el domicilio de elección o domicilio elegido. ¿Qué requisitos debe tener o se deben realizar para que este domicilio de elección sea efectivo? Y lo que acabamos de leer entre los artículos 32 y 47 es que ese domicilio de elección debe constar por escrito, como en el ejemplo que yo le di en el contrato que se establece, ¿verdad? Y que en el asunto no intervenga el Ministerio Público, es decir, que no esté interesado el orden público o ninguna otra en que la ley expresamente lo determine, porque también se puede determinar expresamente en la ley. Los efectos jurídicos de la elección del domicilio es que se atribuye competencia por el territorio a los tribunales del lugar elegido para conocer de cualquier juicio relacionado con el acto. La elección de domicilio no excluye la competencia que resulta de las normas legales, por lo que el interesado tiene la potestad de escoger entre una y otra, que es el artículo 47 del CPC, a no ser de que se atribuya la exclusividad de la competencia, lo cual debe quedar de forma expresa. Es decir, si nosotros elegimos un domicilio especial, ¿verdad? Y no excluimos todos los otros domicilios que están establecidos en la ley, la parte puede escoger entre el domicilio elegido y los demás establecidos en la ley. Pero si se selecciona un domicilio, ¿verdad? Y se excluyen a todos los domicilios establecidos en la ley, yo solamente puedo demandar en el domicilio elegido, que es lo que generalmente yo veía que sucedía en estos contratos de seguro de vehículos. Entonces yo tenía que ir a Caracas a demandar. Entonces por eso hay que estar muy pendiente, porque entonces más es el gasto del viaje, la cuestión, todo esto para poder demandar. Les quería resaltar en esta lámina también el artículo 1094 del Código de Comercio, que determina que en materia comercial son competentes el juez del domicilio del demandado, el forum domicili, el del lugar donde se celebró el contrato y se entregó la mercancía, el forum contractus, y el lugar donde debe hacerse el pago, el forum soluciones. Entonces fíjense ustedes que en el 1094 hay tres opciones. Pero si nosotros seleccionamos un domicilio especial y excluimos estos que están establecidos en la ley, entonces ya no habrían estas tres opciones, sino solo el domicilio elegido. Ahora, si se selecciona un domicilio elegido, ¿verdad? Y no se excluyen los otros domicilios establecidos en la ley, como el del 1094, entonces la parte podrá escoger el domicilio elegido o alguno de estos tres. Yo siempre traigo a colación este auto de la Sala de Casación Civil, que no es nuevo, pero está muy bien su contenido del 13 de enero del 99,
de Luis Rondón, el caso de Luis Rondón contra José Gámez, expediente 98-101, sentencia 1, pues, ¿no? Fíjense lo que dice este artículo que aclara lo que estamos nosotros o, o afirma lo que estamos analizando nosotros. Ahora bien, no estando establecidos en el precitado artículo criterios de prelación de competencia territorial, de conformidad con el artículo 1119 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 41 del Código de Procedimiento Civil, el demandante puede elegir el juez competente por el territorio entre algunos de los tres jueces establecidos en el artículo 1094 del Código de Comercio, que era el que estábamos analizando anteriormente, ¿verdad? Siempre y cuando el escogido sea competente para conocer de conformidad con las reglas de competencia por la materia y la cuantía. ¿Ven? Pero si nosotros seleccionamos un domicilio y expresamente nosotros descartamos y hacemos exclusivo solo el domicilio especial y descartamos los otros domicilios establecidos en la ley, como el 1094, entonces no tendríamos ya estas tres opciones, sino que sería solamente la opción por la competencia que genera el domicilio elegido. Por otra parte, Rengel Romberg también habla del domicilio elegido. Dice, la elección de domicilio no tiene efectos absolutos, es meramente facultativa, de modo que el demandante no está en la obligación de seguir el domicilio elegido, y este concurre con el fuero ordinario establecido en la ley, como el del 1094 del Código de Comercio, por ejemplo. Para que la elección tenga carácter imperativo y exclusivo, ¿verdad? Y no meramente facultativo, es necesario que las partes contractualmente así lo establezcan y excluyan expresamente la libertad de escogencia de otro fuero. En conclusión, con respecto al domicilio elegido, es que si se escogió un domicilio especial, mas sin embargo no se excluyó la libertad de escogencia de otro fuero permitido por la ley comercial o civil, entonces en este caso el actor tiene la posibilidad de escoger como domicilio de la demandada entre el elegido y alguno de los determinados en la ley, como el caso del artículo 1094 del Código de Comercio. Y para culminar entonces esta clase, hablemos entonces sobre el otro domicilio especial, que hablábamos porque eran los domicilios especiales de elección y conyugal, ¿verdad? Hablemos sobre el domicilio conyugal en esta lámina, que el domicilio conyugal es el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido de mutuo acuerdo su residencia. Fíjense que lo relacionan con la residencia, pero es donde ellos dos hacen la vida marital y ellos lo han escogido como su domicilio conyugal. Aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 140A, primera disposición del Código Civil, donde se establece esto. Y sin embargo, en el caso de que de hecho o con autorización judicial tuvieran residencias separadas, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia común, que esto está en el 140A, segunda disposición. Fíjense que es donde ellos han coincidido por última vez, es decir, ¿cuál es el domicilio conyugal? Donde las partes han decidido cuál va a ser su domicilio conyugal, pero si se separaron y están separadas y tienen residencias separadas, se considera el último domicilio conyugal la última residencia donde ellos vivieron juntos. Como por ejemplo acá, de los beneficios del domicilio conyugal es que ayuda a determinar la competencia en los juicios de divorcio y de separaciones de cuerpo. A través del domicilio conyugal sabemos cuál sería el tribunal por la competencia territorial que deba conocer del juicio de divorcio o de la separación de cuerpo. Con esto terminamos pues esta interesante clase de lo que ha sido el domicilio, que es muy importante y tiene unos grandísimos efectos jurídicos en lo que es el ejercicio profesional y en todo lo que tiene que ver la legislación, porque estamos viendo que a través del domicilio, como sede jurídica y los tipos de domicilio que existen, ¿verdad? Podemos ligar a una persona con un lugar determinado y esto ayuda también a fijar lo que es la competencia territorial del tribunal que pueda conocer de un conflicto determinado. Espero que les haya gustado mucho la clase y bueno, nos seguimos viendo en muchas otras clases que voy a estar grabando. Recuerden que yo tengo el canal de YouTube. Las personas que quieran, que no se han suscrito, yo les invito a suscribirse al canal de YouTube, donde pues ya hay bastantes videos de lo que son clases de derecho,
diferentes temas. Pues entonces les invito a suscribirse al canal de YouTube, a que con eso me estimulan y me apoyan, a darle likes a los videos, y también me pueden dejar comentarios de temas que a ustedes les gustaría que yo desarrollara, tanto por aquí en la clase o en el canal de YouTube, pues, ¿no? Me pueden dejar comentarios también. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en una próxima clase.